hermanos, damos gracias a Dios que nos concede estar ahora en su casa de oración y usted en su casa también, que aparte ese lugarcito para reunirse con su familia, para adorar a Dios, para glorificarle y estudiar la palabra. Ha llegado el momento ahora de estudiar la palabra de Dios. Aparte ahí un cuaderno, su Biblia también, para tomar nota en lo que vamos a ver precisamente en esta noche. El creyente y su posición en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, un texto muy conocido por todos nosotros y que también trae mucha enseñanza. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo leamos nuevamente, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre bendito, Señor, te pedimos ahora que nos hables con tu palabra. Enséñanos, Señor. Hay muchas cosas que los creyentes desconocen cuando no estudiamos tu palabra o no la leemos, Señor, pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo abre nuestros ojos por medio de tu palabra y nos edifica, nos habla, Señor, nos fortalece. Háblanos esta noche, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? El texto que leímos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Bueno, hoy vamos a ver acerca de esto. Número 1, el creyente es colocado en Cristo por la fe. Número 1, el creyente es colocado en Cristo por la fe. En palabras sencillas, estar en Cristo significa que el creyente es colocado en Cristo por la fe. Y lo repito varias veces porque no es que el creyente pone su fe en Cristo o coloca su fe en Cristo, sino que Él es colocado en Cristo. Yo creo que usted lo ha estudiado o lo ha leído otras veces y ha pensado, pues he puesto mi fe en Cristo, pero ¿se ha visto usted colocado en el lugar de Cristo? Cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona es puesta en Cristo. No que cree en Cristo como el Salvador del mundo, sino que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Y estamos hablando, señores, como que Él es mi dueño, a Él debo de obedecer, se hace lo que Él diga, es mi Señor y también es mi Salvador. Esa persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador es puesta en Cristo, como si la persona fuera puesta en el lugar de Cristo. Si Cristo vivió, murió y resucitó, estar en Cristo significa que la persona vive, muere y resucita en Cristo. Cuando una persona pone su fe en Jesús como su Señor y Salvador, Dios lo pone en Cristo. Por eso es que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa fe que tiene el creyente, esa fe que tiene de haber tomado a Cristo como su Señor y Salvador, hace que Dios identifique a esa persona con Cristo. Y recordemos que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Él es nuestro representante, Él es nuestro sustituto.
De manera que cuando yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo soy colocado en Cristo. Y cuando Cristo está muriendo en la cruz, es como que si yo mismo estuviera muriendo ahí. Mis pecados han sido pagados. Ya pasé por ese proceso de haber pagado por los pecados en Cristo. Por lo tanto, si Dios identifica al creyente con Cristo, quiere decir que Dios ve al creyente como si hubiera vivido en Cristo cuando Cristo vivía en la tierra. ¿Cómo vivió Cristo en la tierra? Cristo era sin pecado, Cristo era justo. Por lo tanto, el creyente es considerado sin pecado y justo delante de Dios. Esa persona que ha tomado a Jesucristo como su Señor y Salvador y entrega su vida y se arrepiente de sus pecados, Dios en ese momento ve a esa persona, lo coloca en Cristo, santo, justo, sin pecado. Dios ve al creyente también como muerto en Cristo. Y por lo tanto el creyente ya no tiene que morir por sus pecados. Cristo ha muerto por sus pecados. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que el castigo y la condenación de sus pecados ya han sido pagados por la muerte de Cristo. Sí, muchas veces se ha predicado y se ha dicho, la salvación es gratis. Sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no hay que pagar por el perdón de pecados. Cristo ya pagó por eso. Pero realmente la salvación no es gratis. ¿Y por qué digo esto? Porque sí se pagó un precio. Es gratis porque tú ya no tienes que subir a una cruz, tú ya no tienes que sufrir nada de eso, pero alguien lo pasó por ti. Y esa situación que pasa cuando alguien toma a Jesucristo como su Señor y Salvador es como si esa persona hubiese estado cuando Cristo murió en la cruz. También, como una persona que ha creído en Cristo, está como resucitado en Cristo. Y por lo tanto el creyente ha recibido la vida nueva de Cristo. No solamente el creyente es como muerto en Cristo, sino que también es como resucitado en Cristo. Así como Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó con un cuerpo glorificado, con una vida nueva. De igual manera, el creyente está resucitado en Cristo a una vida nueva cuando él ha creído. Vive ahora una vida nueva en Cristo. Así como Cristo tuvo una vida nueva después de la resurrección, el creyente recibe una vida nueva cuando cree en Cristo. Y lo tenemos claro ahí en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice este último versículo: si fuimos plantados con Él, juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Lo que hemos venido diciendo, aquel que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios lo coloca en Cristo. Y así como Cristo murió en la cruz, de esa igual manera,
hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Pero Jesús no se quedó en la cruz, sino que fue sepultado y resucitó una vida nueva. Así también nosotros, dice, en la de su resurrección. Por eso es importante que una persona se bautice, porque el bautismo es el símbolo de que todos nosotros hemos muerto a una vida de pecado, a una vida de maldad, y cuando la persona sale del agua en el bautismo, es el símbolo que ha resucitado a una vida nueva, a una vida con Cristo a partir de ahora. Número 2, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que el creyente camina y vive en Cristo cada día. El que verdaderamente ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, vive, se mueve y tiene su ser en Cristo. En otras palabras, está unido a Cristo. Es que creer en Jesucristo no se trata solamente de, sí, estoy pasando por una situación difícil, ahorita le entrego mi vida a Cristo. O siento esto, ahorita me arrepiento de mis pecados, ya le entregué mi vida a Cristo. Bueno, ya, le pedí perdón, bueno, ya. Ay, cuando pueda, voy a buscarle. Ay, cuando pueda, voy a acercarme a Él. Lo importante es que ya hice esa oración, que le pedí perdón de mis pecados y total ya la libré. No, si tú has llamado a Jesucristo tu Señor y Salvador, si verdaderamente has creído en Cristo y le has recibido como Señor y Salvador, has quedado unido a Él. Y de aquí en adelante toda tu vida va a ser caminar con Él. Estás unido a Cristo. Por eso decimos, no has puesto tu fe en Cristo. Dios te pone en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El verdadero creyente, pues, pone su vida en Cristo. Sus pecados pasados, su conducta presente, todo lo que es, lo pone en Cristo. Sí, eso que hice, esto que pasó, Señor, yo lo pongo en tus manos y perdóname por lo que hice. Lo pone en Cristo. Su conducta presente, sí, no soy perfecto, pasa esto, pasa lo otro, y cada día va a Él en oración y le dice, ayúdame, cada día quiero agradarte, ayúdame hoy, quiero demostrar que tú vives en mí, perdóname por haber hecho esto, perdóname. Está poniendo su conducta presente en Cristo, y todos sus anhelos y todos sus sueños, todo lo que es, lo pone en Cristo. Voy a hacer esto, pero ¿qué dice Dios? Lo pongamos en Cristo. Pidamos acá que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. El verdadero creyente además confía su presente y su futuro. Todo lo que es y todo lo que será, lo pone en las manos de Cristo. El verdadero creyente. Porque quienes reciben a Cristo, así como en una campaña, en un momento de desesperación, pero no han creído realmente en Cristo y se les dicen, ¿sabes qué? ¿Y qué va a hacer el día de mañana? ¿Piensas servir a Dios? ¿Piensas que Dios te guíe? No, pues ahí voy a ver. En sus planes futuros no está Cristo. Pero el que verdaderamente ha creído, todo lo que es y todo lo que será, lo pone en las manos de Cristo. Una persona que pone su vida en Cristo y confía todo lo que es a Cristo, es una persona que verdaderamente podemos decir ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En la antigua Roma,
una vez al año eran llamados todos los ciudadanos a una ceremonia religiosa para unificar a la nación y revivir el patriotismo en el imperio. Si alguien tenía un Dios por encima del César, no se podía confiar en esa persona en tiempos de emergencia nacional como en una guerra. El César era lo mejor, debían rendirle ahí una adoración. Por lo tanto, todos debían adorar a Roma y a su emperador. Y esta ceremonia implicaba quemar incienso y decir: César es el Señor. Roma el imperio y César es el Señor. Los romanos no prohibían la adoración a Jesucristo mientras se reconociera que César era el Señor. Tú puedes creer en Jesucristo, pero mira, tú di que César es el Señor y adelante, haz lo que quieras. Puedes adorar lo que quieras. Esto le costó la vida a muchos de nuestros hermanos, porque ellos no podían decir que César es el Señor. Cristo es mi Señor, decían, es mi Salvador. Es que yo verdaderamente he creído en Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y es el único al que yo obedezco, al que yo sigo. Y por eso muchos murieron en aquel tiempo. Número 3, ¿qué significa vivir y caminar en Cristo? Si el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, Dios lo pone en Cristo, y ahora que estamos en Cristo, ¿qué significa vivir todos los días y caminar en Cristo todos los días? Significa que no andamos según la carne. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la batalla de todos los días del creyente. La carne jala hacia los deseos humanos y el Espíritu jala hacia los deseos espirituales. La batalla de todos los días. El que ha creído en Cristo lucha por no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué significa no andar conforme a la carne? ¿Qué significa no andar según la carne? Significa que renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Significa que luchamos contra eso. Significa que si hay una tentación y llegamos a ceder, pedimos perdón a Dios y decimos: Señor, es que esto no puede estar en mi vida, ayúdame, yo necesito salir todo esto, porque el verdadero creyente no anda según la carne. Tito capítulo 2 versículo 12 dice también: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué significa vivir y caminar en Cristo? Significa no andar según la carne, pero también significa que permanecemos en Cristo, que llegamos a estar muy unidos y conectados con Él, así como los miembros de un cuerpo están ligados y unidos entre sí. Dice 1 Corintios 12, del 12 al 27, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros, pues, estáis pegados a Cristo. Sois el cuerpo de Cristo, como un cuerpo está pegado a la cabeza. Sin cabeza no funciona. Ustedes sois el cuerpo de Cristo, y no solamente dice, están tan ligados, tan pegados a Cristo, sino que también están pegados con sus hermanos, miembros cada uno en particular. Así como las ramas están unidas a la vid. Dice en San Juan 15, capítulo 15, versículos 4 al 7, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En conclusión, hermanos, esto es lo que significa que una persona esté en Cristo. El que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, hemos visto hoy, pone todo lo que es y todo lo que tiene en las manos de Cristo y bajo su cuidado. El que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador pone todo lo que es y todo lo que tiene en las manos de Cristo y bajo su cuidado. También pone su bienestar presente. ¿Cómo le voy a hacer el día de hoy? Señor, confío en ti. Y pone su destino futuro en las manos de Cristo. Su presente y su futuro lo pone en Cristo. También cree honestamente que Cristo se hace cargo de todos sus pecados pasados y los ha borrado porque han sido pagados. El que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, pone su fe y todo su bienestar en Cristo. ¿Estás pasando por alguna enfermedad? Pide, Señor, ayúdame.
Es tiempo de clamar, pero también si has sanado, si no hay ningún enfermo, el verdadero creyente pone su futuro en Cristo, su presente en Cristo, todo lo que es y todo lo que tiene en Cristo. ¿Y tú estás en Cristo? ¿Es todo Él para ti? Dios, por su parte, a la persona que pone su fe en Cristo, identifica con Cristo. Y Dios ve a esa persona en Cristo, con todo lo que Cristo es. Considera a la persona que es como que está en Jesucristo. Esta noche yo quiero invitarte, si aún no has tomado la decisión de estar en Cristo, esta noche reconcíliate con Dios. Dice el texto de Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor, gracias te damos por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque esta noche, Señor, aquel que esta noche también se reconcilia contigo, Señor, y reconoce sus faltas, sus pecados, Señor, Padre, tú, Señor bendito, borras todos los pecados, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor bendito. Padre, Señor, te damos gracias porque Cristo ha ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y si hemos puesto nuestra fe en Él, tú, Señor bendito, nos pones en Cristo. Como si nosotros, dice tu palabra, juntamente con Cristo hubiéramos estado en la cruz, pagando por los pecados. Señor, gracias te damos por ese perdón tan grande que hoy nos das, Señor. Y que a partir de ahora, el que toma esta decisión, Señor, de vivir en Cristo, a partir de ahora, todo lo que es, todo lo que hace, su vida presente, su vida futura, Señor, todo lo ponga en las manos de Cristo. Señor, tus hijos, Padre, te amamos, te alabamos. Señor bendito, tus hijos hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, todo lo que somos, todo lo que tenemos, en las manos de Cristo. Y sabemos que cualquier petición que tengamos, Señor, tú la escuchas, que tú siempre tienes el control de todas las cosas, porque ahora, como decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias te damos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén.